El Prisma, un podcast de Exolum presentado por Débora Ciencia. El hidrógeno verde es un vector energético. Esto significa que el hidrógeno nos permite almacenar de forma química la energía que obtenemos de fuentes renovables. Es un vector estratégico para la descarbonización y, por tanto, para afrontar el cambio climático. Todavía hay muchos retos científicos y tecnológicos por resolver, de los que hablaremos hoy. Pero sobre todo el hidrógeno verde entra dentro de un plan de desarrollo que va más allá de la industria. Es un proyecto de territorio y de sociedad. Bienvenidos a este nuevo episodio del Prisma, el podcast de Exolum. Yo soy Débora García Bello, soy doctora en química y divulgadora científica, más conocida en redes como Débora Ciencia, y también soy la presentadora de este podcast. En este episodio del Prisma hablaremos de la energía del mañana, explorando el hidrógeno verde. Para hablar de hidrógeno verde en profundidad, de todas sus aristas, tecnología, industria, economía, medio ambiente, sociedad, tengo aquí conmigo a Maite Gutiérrez Rosselló. Maite es la gerente de la Asociación Gallega del Hidrógeno, es bióloga y además tiene estudios en gestión de empresas, ingeniería y gestión ambiental, además de una sólida carrera profesional. Así que estoy encantada de tenerte aquí, Maite, para que hablemos del hidrógeno verde como una realidad que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Así que bienvenida al Prisma, Maite. Bueno, muchas gracias a ti, Débora, muchas gracias a Exolum por haberme invitado y estoy encantada de estar aquí y explicaros un poco mi perspectiva y mi experiencia acerca del hidrógeno. Ya hemos dedicado un episodio a la parte más química, por así decir, del hidrógeno verde y qué es, ¿no? Entonces vamos a darlo por sabido, y el que no se lo sepa, que escuche el episodio dedicado a la parte química del hidrógeno. Y qué es el hidrógeno verde, qué es el hidrógeno gris, ya hablamos de todas esas cosas. Entonces, eso lo damos por sabido y empiezo la pregunta de cuál es la misión principal de la Asociación Gallega del Hidrógeno. Bueno, la Asociación Gallega del Hidrógeno es una organización muy joven, pero ¿qué es lo importante de la Asociación Gallega? Pues es el ecosistema donde están integrados todos los agentes que son importantes para el desarrollo del hidrógeno verde en Galicia. En Galicia porque estamos en Galicia, aunque nosotros trabajamos en hidrógeno verde, también para el resto del país. ¿Cuál es nuestra misión? Pues es lógico, nuestra misión es desarrollar todos los aspectos que son importantes para el desarrollo del hidrógeno, para el desarrollo de los proyectos y para el desarrollo de su cadena de valor. Y esta misión pues la desarrollamos en una serie de verticales que entendemos que son estratégicas. La primera es la conformación de alianzas para desarrollar proyectos que nos permitan tener en la comunidad valles de hidrógeno y corredores energéticos, con el objetivo de que en algún momento esta comunidad tenga una cierta autonomía energética. ¿Qué es un valle de hidrógeno? Un valle de hidrógeno es un ecosistema donde se produce hidrógeno y se consume hidrógeno. Vale. ¿De acuerdo? Desarrollamos otro de los vectores energéticos otro de los vectores que para nosotros son fundamentales, que es la formación, porque como todos sabéis, el futuro del hidrógeno pasa por tener profesionales capacitados para su desarrollo. Es verdad que en estos momentos no hay profesionales específicos y por tanto nosotros trabajamos con las universidades y con los centros de formación para desarrollar programas de capacitación profesional. Trabajamos intensamente en el desarrollo de la cadena de valor, más allá de la gran industria en la producción, con suministradores, almacenadores y todos lo que conforman lo que nosotros hemos llamado el sistema de valor, que es las actividades transversales, juristas, consultores ambientales, etcétera. Y básicamente esos son nuestras principales verticales. Tenemos un proyecto que es muy ambicioso, pero que también lo consideramos muy realista. Es muy ambicioso porque es verdad que entendemos que la transición energética es una oportunidad a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel país y por supuesto también para Galicia, que le permitirá tener un modelo económico más avanzado y más autónomo. Y es realista porque no es una decisión que se tome en Galicia, sino que es una decisión, el apoyo al hidrógeno, que se ha tomado a nivel mundial y por tanto en Europa se está empujando mucho para ello. Por tanto, creemos que aunque los plazos puedan tener pues, sus limitaciones, va a ser una realidad en el medio-corto plazo. Y es una realidad en el medio-corto plazo, pero sin embargo, que lo decía yo en la introducción, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Por lo que nos estás contando, pero hay muchísima gente que aún no sabe lo que es. Mira, estuve consultando la encuesta de percepción social de la ciencia de las energías que hace la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y en la última la conclusión era que 1 de cada 4 personas no sabe qué es el hidrógeno verde. Y podemos decir, vale, que las personas de a pie no lo sepan, vale, pero luego las empresas lo sabrán y demás, pero claro, también están hechas de personas, que Exacto. Es lo que digo yo.
Entonces, ¿hay una labor importante desde la asociación o estáis haciendo algo para comunicar qué es esto del hidrógeno verde? Mira, una de las estrategias fundamentales que tiene la asociación es lo que hemos denominado nosotros estrategia país. Vale, esa estrategia país tiene 3 ejes que son fundamentales: trabajar sobre la industria, trabajar sobre el territorio y trabajar sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien dices, claro, los que estamos inmersos en este mundo tenemos muy claro lo que es el hidrógeno y para qué se usa y cuál es la cadena de valor, pero luego el ciudadano de a pie, que no está inmerso en este mundo, pues está muy lejos de conocer. Entonces, efectivamente, nosotros trabajamos muy intensamente en difusión, no solo con nuestros socios, sino también con la pequeña empresa que está en los polígonos industriales. Actualmente trabajamos con varios polígonos industriales para plantear cursos más que de formación, de conocimiento, que dé a la pequeña industria, que es la que mantiene este país en realidad, la perspectiva de qué es lo que está viniendo, cómo se puede integrar, cuáles son los beneficios que para ellos supone el integrarse en la cadena de valor del hidrógeno y cuáles son las limitaciones que tienen en cuanto a que va a existir una normativa que les va a afectar a todos ellos. Daos cuenta que el Plan de Desarrollo de Galicia, que no es especialmente original, lo tienen casi todas las comunidades autónomas, basa su desarrollo en territorio y sociedad, aparte de industria, que es evidente. Entonces, esa parte de desarrollo territorial, sobre todo para los territorios que no tienen industria y que no tienen personas, hay mucho territorio vacío, y esa parte de desarrollo de sociedad para su conocimiento, para nosotros es estratégico y, por tanto, tenemos varias líneas de acción que operan sobre ello. Claro, es que a mí me parece fundamental toda esta parte de divulgar exactamente qué es. Mira, Claro. de hecho, una cosa curiosa que me encontré en esta encuesta de percepción social de las energías es que se hablaba del hidrógeno como si fuese una fuente de energía. Sí. De hecho, la pregunta que se hacía es, califícala en una de ellas, en qué te parece mejor o peor determinadas fuentes de energía. Y el hidrógeno salía bastante bien parado, un 5,57 de una calificación del 1 al 7. Claro, en comparación, por ejemplo, con la solar, que ya tenía un 6,24, pues bueno. Pero claro, ya te da una idea de, es que hasta la pregunta está mal formulada. Exactamente. Porque no es una fuente de energía. Explícanos esto para que quede bien claro. Date cuenta de 2 cosas. Mira, la energía solar tiene un recorrido que ya empieza a ser histórico. El hidrógeno es un recién llegado al mercado del consumo y de la demanda. El hidrógeno como compuesto químico es muy conocido porque la industria del fertilizante, la industria petroquímica la utiliza desde los años 50, pero más allá de esa industria, todos los demás agentes que se están incorporando a la cadena de valor están iniciando su conocimiento del hidrógeno. El hidrógeno efectivamente no es una fuente de energía, es un sistema de almacenamiento de energía que lo que nos permite es almacenarla y utilizarla en el momento que nosotros tengamos una demanda. Por eso se llama vector energético. Exacto, es decir, ¿vale? Puedes almacenar la energía solar que tiene tan buena eólica o la biomasa, la de biomasa, la que sea, cualquier energía la puedes almacenar de forma química como hidrógeno. Es que esto es muy importante definirlo porque, bueno, es lo que genera más equívocos, ¿no? En todas las encuestas y estudios sobre percepción del hidrógeno es la duda más frecuente que hay. Por eso quería incidir en esto. De hecho, hubo unas jornadas de divulgación científica dirigidas a jóvenes sobre esto. Lo que estás diciendo ahora, que hacéis formación también, empresas y demás, pues también a jóvenes también se les dan talleres y charlas. Y mira, antes de estas jornadas, el 78% de los participantes reconocieron no haber oído hablar nunca antes del hidrógeno. O sea, en ese ámbito, 78%. Es mucho, ¿eh? Es muchísimo. Luego, sí que salieron de allí, ya todos sabían perfectamente de qué iba el hidrógeno, que era un vector energético, hasta cuál era, sabían identificar la reacción química que sucedía, pues, por ejemplo, en un medio de transporte que se mueva a través del hidrógeno. En cambio, por ejemplo, una de las cosas que es muy interesante valorar esto, que se veía en ese estudio, es que sí, el 88% identificaban la reacción química, pero la identificaban al revés. Es decir, creían que eran coches o barcos o aviones que quemaban agua o algo así. Al revés. Claro, que en realidad es hidrógeno que se transforma en agua. Exacto. No son motores de agua. Entonces, por eso te digo, es muy importante también la labor de divulgación, desde jóvenes hasta... Y piensa que además la labor de divulgación no solo por el conocimiento en sí mismo, sino porque
Bueno, para evitar las malas interpretaciones que luego limitan el desarrollo de proyectos en la sociedad. Exacto. Eso es muy, muy importante. En eso es algo en lo que nosotros trabajamos mucho, en algo que hemos denominado ingeniería social, porque tan importante como desarrollar proyectos, tan importante como desarrollar un mercado de consumo, es desarrollar un mercado de conocimiento, no de conocimiento técnico, de conocimiento de posibilidades, para que la sociedad pues no entre en esta dinámica de estar en contra de algo que está desarrollándose en este momento. Sí, a ver, pasa muchas veces con proyectos industriales, Claro. que cuando empiezan o se empieza a hablar de ellos, pues eso, sí, de hecho hasta tiene nombre, ¿no? Lo quiero aquí, o sea, quiero No que haya jardín. trabajo, eso, no en mi patio trasero, no en mi jardín, ¿no? Sí, quiero industria, quiero todo lo que me proporciona la industria, pero no la quiero tener delante. Y entonces hay que adelantarse un poco a que esto no pase con el hidrógeno. Tiene una muy buena nota, aunque no se sepa muy bien todo el mundo exactamente qué es, y hay que conservarla, hay que preservarlo, y por eso es tan necesario divulgar sobre ello. ¿Y cuál es el papel del hidrógeno, el futuro del hidrógeno en la transición energética? Bueno, el futuro del hidrógeno como vector energético es un papel absolutamente protagonista. Daos cuenta que este Big Bang energético ha empezado casi antes de ayer. Entonces, para empezar, hay una Agenda 2030 que opera en toda Europa y que nos exige que en el año 2040 el 24% del consumo energético primario sea a través del hidrógeno. Por otro lado, el hidrógeno conforma 2 de los 3 vectores energéticos que van a ser prioritarios para la transformación energética y además tiene un futuro absolutamente prometedor, porque no solo en la parte que tiene que ver con la energía, sino en la parte que tiene que ver con la evolución económica de los territorios, en la creación de empleo, en la descarbonización, que es un objetivo que no podemos olvidar porque no es elegible, es necesario. Entonces, el hidrógeno tiene un peso específico muy, muy importante. ¿Va a ser el único? No. Va a formar parte del mix energético que conformará pues, en un futuro muy próximo, porque el 2030 está ahí. Sí. Y os recuerdo que en el 2030 el 50% de las emisiones del efecto invernadero, tal como indica la Comisión, tienen que haber desaparecido, pero en el 2050 tenemos que haber llegado a la neutralidad energética. Por tanto, no tenemos tanto tiempo, el hidrógeno ya está a nuestro alrededor, aunque la gente no lo conozca todavía, la industria pesada ya lo tiene muy claro, y ahora lo que toca es que la industria ligera, la movilidad, el consumo doméstico se vayan incorporando pues, con la velocidad de crucero que cada uno pueda. Claro, a ver, es que esta es la parte más importante, ¿no? El hidrógeno ya está ahí, o sea, quiero decir, no es una cosa fantasiosa. Etérea. Llevamos utilizando hidrógeno para otras muchas cosas, antes creo que lo mencionabas, Sí, ¿no? O sea, desde los años 50. Exacto, en la industria química es algo que ya se utiliza, quiero decir, sabemos hacer hidrógeno y utilizarlo, pues eso, para fabricar fertilizantes, se utiliza en la siderurgia, para cementos, para un montón de cosas. Es decir, tenemos cierto bagaje ya y conocimiento sobre este elemento, y ahora integrarlo como vector energético, y lo que tú estás diciendo, ¿no? en transporte pesado, en cosas que realmente luego van a tener... Es que además piensa, Débora, que la industria electrointensiva y la industria termointensiva tampoco van a tener mucha alternativa, porque son industrias muy difíciles de electrificar, al igual que la movilidad. Por tanto, ese vector que ya está ahí es el más aprovechable en un plazo de tiempo relativamente corto. Claro, esto que estás diciendo, para que se entienda bien, no todo se puede hacer eléctrico. No, claro. Entonces, lo que no se puede hacer eléctrico y tiene que funcionar con un motor, con un combustible, ese combustible podría ser el hidrógeno en muchos casos. Esto es para que se nos... Porque, bueno, siempre lo llevamos todos a casos particulares, ¿no? Mi coche, bueno, sí, existen los coches eléctricos, sí, pero existe, ¿cómo haces un barco de mercancías eléctrico, un avión eléctrico? O sea, hay ciertas cosas que tecnológicamente se nos escapan. Exacto. O que, bueno, hoy en día ni siquiera a nivel científico podemos llegar a esa solución. Entonces necesitamos algún tipo de combustible que sustituya. Exacto, que sustituya a los actuales. Esta sustitución, en el caso de determinadas industrias, pues de las que hemos hablado ahora, es como materia prima, porque ya utilizan el hidrógeno, pero a todas aquellas que no lo utilizan como materia prima, lo que necesitan es encontrar un combustible que sustituya al gas, al petróleo,
que es lo que ahora mismo utilizan. Incluso, por ejemplo, para los combustibles sintéticos, que lo hablamos alguna vez en algún episodio, hay combustibles sintéticos que se fabrican a partir de captar CO2 y gracias al hidrógeno los reconviertes en un combustible, con lo cual al final suma cero, ¿no? Exacto. Entonces, quiero decir, el hidrógeno está en puntos súper estratégicos que tienen que ver... es muy transversal. Exacto. Y con respecto a Galicia, ¿qué rol juega Galicia en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, ya a nivel nacional e internacional? Bueno, Galicia tiene la suerte o tiene la capacidad de tener todos aquellos aspectos, todos aquellos factores que podrían ser limitantes para el desarrollo de proyectos de hidrógeno. Por un lado, es evidente que disponemos de mucha agua, disponemos de una capacidad eólica increíble, es decir, en Galicia ahora mismo en ejecución, ya en funcionamiento hay casi 200 parques eólicos y muchísimos de ellos están todavía en planificación y tramitación. Por lo tanto, este es un activo que es importantísimo como una energía que no contamina, al igual que la fotovoltaica o la biomasa, para la generación de hidrógeno. Ese activo ya lo tenemos. Por otro lado, tenemos un tejido industrial bastante potente, disponemos de centros tecnológicos que están desarrollando proyectos de apoyo al hidrógeno, tenemos todos los recursos. Por tanto, Galicia podría ser un referente en relativamente poco tiempo. Ahora mismo, la cartera de proyectos de hidrógeno que tiene Galicia podría, teóricamente, cubrir el 62% del consumo de hidrógeno de España en este momento. Es verdad que este dato, primero, es muy ambicioso y segundo, si lo aterrizamos, no es real, porque esos proyectos pues, tienen varias fases. Por tanto, poniendo los pies en la tierra, pues estas primeras fases de los proyectos podrían cubrir aproximadamente el 11% de las 500.000 toneladas de hidrógeno gris que se consumen ahora. Esto nos deja en una situación muy buena. Como te digo, creo que tenemos todas las bases para ser una comunidad de referencia. No obstante, yo también creo que no hay que engañarse. Lo que los territorios persiguen con el desarrollo de los proyectos de hidrógeno es el autoconsumo. Pero además es importante también entender que, creo recordar que para el año 2040 está previsto que la generación de hidrógeno en Europa sea de 10 millones de toneladas de generación propia más 10 millones de toneladas de importación. Eso requiere que haya un desarrollo de infraestructuras que nos permita no solo autoconsumir, sino importar y exportar. Y este es uno de los objetivos claros que tiene Galicia. Desgraciadamente sabéis lo que pasó con la conexión con la meseta, quedamos fuera de la convocatoria de este año. No obstante, estamos bien situados porque tenemos 3 puertos de primer orden que tienen muchos e importantes proyectos de hidrógeno y que serán centros logísticos de importación y exportación, porque además ya tienen convenios con otros puertos europeos. Claro, entonces la parte más interesante ya a nivel internacional que estás contando es todas esas peculiaridades que tenemos en Galicia que son extrapolables a otras regiones, que cuentan también pues eso, con puertos, que cuentan también con eólicos o con generación de energía renovable en general. Es decir, es una forma de decir, bueno, tenemos todos estos recursos y podemos enfocarlos España en la generación, claramente. En la generación de hidrógeno. Nosotros lo hacemos así, y porque tenemos esto, ¿no? La diferencia sustancial es que nosotros en Galicia hemos optado por el eólico, porque es nuestra riqueza fundamental, en Andalucía por el fotovoltaico. Exacto. Quiero decir, cada comunidad autónoma ha optado por su recurso más útil para el desarrollo de ese tipo de proyectos. Claro, el que sea más eficiente en cada región, efectivamente. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que afronta la industria del hidrógeno? Bueno, con cada cambio de ciclo energético hay los desafíos propios, ¿no?, del ciclo. En este caso, yo creo que los desafíos son 3 o 4 que son básicos. El primero, la maduración de la tecnología que permita hacer más eficiente la electrólisis del agua. Este es el primero. Es verdad... Recordamos que el hidrógeno lo sacamos del agua, el agua es H2O, Exacto, y la separamos en hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno es el que aprovechamos. Exacto. Esto es fundamental porque de ahí se deriva el coste del hidrógeno, que es otro de los retos que hay que atacar de forma más inmediata. Para que os hagáis una idea, ahora mismo las tecnologías que se utilizan para obtener hidrógeno verde pues suponen un coste, en función de cada una de ellas, de 6-7 euros por kilogramo. Teniendo en cuenta que el hidrógeno gris cuesta 2,5-3, pues lo que hay es que salvar esa brecha de forma razonablemente rápida, porque si no, la instalación del hidrógeno en nuestro entorno va a ser difícil.
Por otro lado, es necesario acomodar todas las infraestructuras de almacenamiento y transporte. Es evidente porque el hidrógeno, como bien sabes, es una molécula que tiene muy poca densidad, entonces el transporte y el almacenamiento es mucho más complicado que otros elementos. Un reto importantísimo es la regulación y las ayudas económicas, porque es necesario que la regulación se desarrolle completamente, pero además es necesario que se aplique de una forma común a toda la Unión Europea. Porque si no empezaremos a encontrar pues, huecos que comparativamente nos dejan en una mala situación. Y es muy importante que se desarrollen verdaderamente herramientas financieras que cubran toda la cadena de valor y todo el proceso de generación y consumo de hidrógeno. Quiero decir, evidentemente la Unión Europea, los países y las comunidades autónomas han desarrollado determinadas herramientas financieras que ayudan a los proyectos, pero es verdad que de momento no son muchas, no son ágiles, son muy complicadas y además ahora mismo solo están apoyando la inversión, no la operación de los proyectos. Es necesario, de lo que hablábamos hace un minuto, difundir, que la sociedad conozca y entienda el beneficio de la utilidad de un vector energético como este, y es muy necesario desarrollar un mercado sólido que favorezca la producción, la demanda y los acuerdos comerciales. Seguramente hay más desafíos, ¿no? Pero yo creo que esos sin duda son los principales. A ver, que son ya bastante que son unos cuantos, a ver, quiero decir, va desde la base hasta luego cómo lo llevamos al día a día, ¿no? Y a que realmente cómo se regula y demás. Y ¿estáis colaborando con otras organizaciones y con otras empresas? Bueno, como no puede ser de otra manera. Quiero decir, al final, como Asociación de Hidrógeno, sea la gallega o sea otra cualquiera, necesitamos estar en contacto muy directo con todas aquellas organizaciones que de alguna manera intervienen en la cadena de valor. Soy muy insistente con la cadena de valor. En primer lugar, con las administraciones públicas y entidades de la administración. En nuestro caso trabajamos muy estrechamente con la Xunta de Galicia, porque a través de la Alianza Gallega del Hidrógeno, porque somos su oficina técnica. Y además trabajamos muy estrechamente con los 3 puertos de Vigo, Ferrol y Coruña, porque tienen proyectos de hidrógeno y porque serán centros logísticos muy importantes. Trabajamos con entidades financieras para favorecer la posible financiación o colaboración financiera en la ayuda de proyectos, no de las grandes empresas motoras, que esas lo tienen muy resuelto, pero, como te decía antes, es que el verdadero desarrollo de un país como España está en la pequeña y mediana empresa, y esas empresas necesitan un tipo de ayuda que va más allá de la colaboración europea. Trabajamos por supuesto, con nuestros socios, como industriales de gran peso los que lo son, pero también con todos los demás. Trabajamos con todas las actividades transversales que tienen mucha importancia, es decir, despachos de abogados, ingenierías, consultorías medioambientales, porque dan un apoyo muy importante, no solo al desarrollo de los proyectos, sino también a la presentación de los proyectos a las herramientas financieras. Y no menos importante, os diría que casi lo más importante, trabajamos muy estrechamente con el resto de los clústeres de hidrógeno de España, a través de una alianza en la cual pues, compartimos buenas prácticas, compartimos el expertise que cada uno tiene el suyo, nos reunimos cíclicamente para tratar temas y poder de alguna manera, de forma unida, enfrentar pues, todos estos desafíos de los que hablábamos antes, con un peso específico mucho más grande, claro. Claro. Y con respecto a los otros desafíos que comentabas así al principio, que tienen que ver con la propia tecnología, ¿no? El carácter que tiene el hidrógeno en sí, cómo se obtiene y demás, ¿qué avances tecnológicos recientes consideras que son más prometedores para producir y para almacenar hidrógeno? Bueno, aunque aquí, como científicas, vamos a hacer un poco de bola de cristal, porque no nos podemos adelantar tanto al futuro, pero bueno, tú que conoces más de cerca en qué se está trabajando. Mira, es verdad que los avances en temas tecnológicos del hidrógeno están yendo muy rápido, mucho más rápido que otras cuestiones que nos rodean. ¿Por qué? Pues porque tenemos una necesidad, y es llegar al 2030 habiendo limitado las emisiones de efecto invernadero al 50%. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que trabajar, que se está trabajando sobre la tecnología
para hacerla mucho más eficiente. Entonces hay proyectos en todo el mundo, pero aquí en España tenemos proyectos muy importantes. Está trabajando el CIEMAT, está trabajando el CSIC, entonces hay proyectos de reducción de coste de la producción del hidrógeno. Mira, por ejemplo, yo conozco muy de primera mano el proyecto ECA, que está trabajando sobre catalizadores para poder realizar la electrólisis con agua de mar sin desalinizar. Esto incrementa la eficiencia y reduce el coste. El CIEMAT en Chicago, en otros centros tecnológicos, está trabajando para poder producir hidrógeno a partir de materia orgánica, de desechos. En fin, sobre esto hay una evolución que va a tener un razonable éxito en el corto plazo. Se está trabajando bastante también todo el tema, que es fundamental, de almacenamiento, suministro y distribución. En cuanto al almacenamiento, también se está evolucionando bastante la investigación. Se está trabajando mucho el tema de compresión y licuefacción para facilitar el transporte y el almacenamiento, por lo que hablábamos antes de la poca densidad que tiene el hidrógeno. Y luego el CSIC, por ejemplo, está trabajando mucho en la reducción de coste, reduciendo el iridio que tienen las membranas de los electrolizadores. Entonces, básicamente se está trabajando todo el mundo en proyectos importantes. En realidad están muy relacionados unos con otros y yo creo que en relativamente poco tiempo va a haber éxito en esas investigaciones. Claro, el caso es que al final una de esas tecnologías seguramente será la que se imponga al resto porque sea más eficiente o se venda mejor. Exacto. O sea, no, sea lo que sea, alguna de estas se impondrá sobre las demás. Pero bueno, lo que es la base, ¿no?, de lo que hay que hacer lo tenemos muy claro, sí. Quiero decir, son esos tres ejes. Sí, claro. Entonces, tecnología, coste, transporte, exacto. Infraestructuras. Y con respecto a la creación de empleo y crecimiento económico, háblame de ¿esto es una oportunidad? Sin duda. Vamos, el último informe que hace de la molécula verde Manpower y CEPSA nos traslada un mensaje que es muy satisfactorio, y es que el hidrógeno es un sector que va a generar una cantidad de empleo intensivo, en empleo, digamos. ¿Vale? Aproximadamente se cree que en España, en el 2040, se habrán generado 106, 110.000 puestos de trabajo, lo cual es mucho. Muchísimo. Más o menos, como una orientación, por cada 1.000 millones de inversión se generan 20 puestos de trabajo. Esto es una muy buena noticia. Además, ¿qué va a tener de especial toda la generación de puestos de trabajo? Primero, yo creo que este mismo informe dice que se va a reducir mucho la brecha de género. Las mujeres entre el 2030 y el 2040 van a ir incorporándose a este sector laboral, que no va a estar asociado estrictamente a la energía, sino que va a estar asociado a todas las actividades transversales que suponen el hidrógeno. Como decía antes, va a haber mucho trabajo en temas regulatorios, va a haber mucho trabajo en temas de herramientas financieras, va a haber mucho trabajo financiero. La banca europea ya está trabajando y necesita gente, obviamente. ¿Pero por qué la mujer? O sea... Bueno, porque la mujer ahora mismo en el sector de la ingeniería todavía tiene mucho camino por recorrer. Y yo creo que, bueno, aparte de lo que yo crea, lo dice el propio informe, yo creo que esto es una oportunidad. Ahora mismo las mujeres empiezan a incorporarse ya a muchísimas carreras en donde antes no estaban incorporadas, y esta es una posibilidad. Sí, recuerdo el dato que ya somos mayoría de mujeres en carreras científicas y tecnológicas. Es que se prevé que digo que es que muchas veces se dice que no y ya lo somos desde hace unos añitos. Entonces... Se prevé que en el 2040 el 50% de los puestos de trabajo relacionados con el hidrógeno estén ocupados por mujeres. Y además, bueno, pues esto va a suponer el desarrollo de actividades transversales como la construcción y como, bueno, todas estas que te he dicho hasta ahora. Claro, entonces una de las partes importantes no es solo generar empleo, sino que es empleo de calidad. Además eso, en perfiles, pues eso, científicos, ingenieros... No obstante, no creas que van a ser solo esos perfiles de alta cualificación, porque ahora mismo, y te lo decía antes cuando hablábamos de la formación, nosotros estamos trabajando mucho en la formación profesional. ¿Por qué? Porque hay un perfil necesario, del cual ahora hay mucha demanda en el mercado y poca oferta, que va a requerir otro tipo de conocimientos profesionales. Y luego, además, en este tema va a ser muy importante la necesidad de que el 60% de las personas que ya están trabajando se tienen que actualizar.
Esto es uno de los objetivos que nosotros también tenemos en la formación. Es decir, en la asociación hacéis esas formaciones. Para los cursos de formación ya asisten muchas personas que trabajan como ingenieros, por decirte algo, en Repsol, en Naturgy o en Exolum. Y reciben formación por parte de... específica de hidrógeno. Ciclos de formación profesional sí, también estáis... Sí. Hay programas. Estamos diseñando en este momento los programas junto con la universidad. Esperamos el año que viene, y como ya hay en otras comunidades autónomas, sacar nuestros propios másteres específicos de hidrógeno y ciclos superiores en formación profesional. Y ya para finalizar, hablemos del futuro. ¿Cómo ves el futuro? Aquí quiero que seas sincera, porque se habla muchas veces el futuro del hidrógeno en Galicia a todos los niveles, sí, el futuro del hidrógeno, porque se empieza a hablar de burbuja, entonces quiero que te mojes. Bueno, pues me voy a mojar. Mira, yo creo que este camino se inició con expectativas muy importantes, con muchas esperanzas y con mucha emoción. Entonces, los motores de este camino, que siempre es la gran industria, entraron como toros de lidia. Y además se vieron, en principio, bastante apoyados por las herramientas financieras, que al final es la realidad del desarrollo de todo esto, siempre es la inversión. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Como te he dicho antes, estas herramientas financieras, para empezar, no son suficientes y para seguir no son fáciles, con lo cual el camino que era que siguiera la mediana y pequeña industria no está siendo fácil. Es verdad que todavía ese mercado que yo digo que es súper necesario, que es la generación de valles de hidrógeno, la generación está resuelta, pero el consumo no está siendo fácil, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de plazos. Los plazos probablemente se van a alargar mucho más de lo que nos gustaría. Es verdad que aunque el 2030 está ahí, también, en mi opinión, Europa no se va a autodenunciar si no cumple con sus requisitos. Por tanto, que no. Claro. Por tanto, lo que yo creo es que de lo que estamos hablando son de plazos más largos. Por otro lado, en Galicia, pues en Galicia, como ya te he dicho, pues tenemos los recursos, tenemos el tejido industrial, tenemos, digamos, todo lo que hace falta. Ahora lo que necesitamos es gestionar todos estos recursos y ajustarlos a estos plazos. Y lo que yo también espero, como me gustaría ver qué ocurre, es que resolvamos de una manera más o menos rápida la comunicación con la meseta, para que más allá del desarrollo de nuestros proyectos para autoconsumo, realmente podamos tener esa comunicación para la exportación. Y todo esto está en la mano, todo esto está en la mano de los gobiernos y de su velocidad de crucero para poner todo esto a funcionar. Pues muchísimas gracias, Maite. Espero que este deseo, o que sea una profecía, y que se cumpla. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti y encantada de estar aquí.